Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y conmigo desarrollamos la asignatura de historia. Como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer historia del Perú. La clase está dirigida para los jovencitos de nivel 2 y el tema es la religiosidad durante la colonia. Es decir, chicos, cómo la religión se convierte en una institución muy importante en nuestra colonia que perdura hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que comencemos con nuestro tema el día de hoy. A ver, vamos a hablar cómo la religión, pero hay que ser claros, ¿no? ¿De qué religión estamos hablando? De la religión católica. Y ustedes saben que el Perú es mayoritariamente católica en nuestro país, ¿correcto? Es decir, ¿no? ¿Cómo se institucionalizó? Institucionalizó el cristianismo en nuestro país. Bueno, en nuestro país, ¿no? ¿Cómo así se hizo para que los indígenas, así nos llamaban indios, ¿no? Finalmente aceptemos la fe católica. Pero antes de eso, pues, vamos a hablar nada menos que de la organización, ¿no? Su organización. Y la organización lo tenemos acá. Miren, la iglesia católica, estuvo organizada en arzobispos, obispos y curatos. Así era la jerarquía. Y te vamos a explicar un poquito mejor. Estuvo totalmente sometido a la corona, es decir, a la corona española, por el cual era llamado el derecho al regio patronato. Es decir, mira acá, ¿no? La iglesia tenía su organización, ¿cierto? Tiene su organización. 3 niveles, ¿cierto? Primero encontramos como máximo rango el arzobispo. Luego encontramos los obispos y los curatos. Los curas, pues, ¿no? Pero ¿quién se encuentra en la mayor posición? La corona. El rey. Y este rey tiene el derecho al regio patronato. Es decir, el rey es el que finalmente otorga el título de obispo, o sea, él nombra al obispo, al arzobispo, al obispo y al curato. ¿Correcto? Es decir, es la persona que nombra esos cargos muy importantes. Y esto no hay que olvidarnos que estos pertenecen al alto clero. Te voy a preguntar el alto clero, ¿no? El mayor rango era el obispo, ¿no? Y el obispo reside donde en Lima, pues, la capital, el arzobispado. Y el obispo se encuentra en provincias, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, ¿quién es el más cercano a nosotros, al pueblo? Nada menos que los curas. La institución se llama curatos. ¿Y quién está en los curatos? El cura, pues, ¿no? Y este está en una localidad. Está a nivel local, ¿cierto? Es el que se encuentra el más cercano. Los curas están nada menos que más cercanos
al pueblo. ¿Cierto? ¿Ya? Y el cura, nos acá dice, ¿no? Está. En las parroquias y en las doctrinas. ¿Correcto? Ahí está. ¿Bien? Y acá nos explica, miren, ¿ve? Parroquias cuando se ubican en las ciudades, pueblo español. Es decir, en el centro de la ciudad. Y miren, las doctrinas cuando se ubican en las reducciones o en pueblo de los indios. Es decir, miren, las parroquias es para los españoles y las doctrinas es para el indio, donde nos adoctrinaban, donde nos impusían la religión católica. No te olvides, es sencillito. El tema está fácil. Muy bien. Continuamos entonces. Primer arzobispado. El primer arzobispo fue de la religión de los dominicos o de Santo Domingo 1541. ¿Y quién fue el primer arzobispo del Perú? El fray Jerónimo de Loaiza. ¿Y qué hace él? Promueve, impulse la evangelización en quechua. Cuando dice evangelización, es decir, ¿no? Dar a conocer la fe católica, es decir, convertir al indio en católico, ¿correcto? ¿Ya? Y el segundo fue Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? El gran organizador de la iglesia. Entonces, el primero fue Jerónimo de Loaiza y el segundo fue nada menos que Santo Toribio de Mogrovejo, ¿correcto? Vamos acá. ¿Qué eran las evangelizaciones? Miren acá. Lugares, ¿no? La evangelización de lugares alejados. Evangelizar era, nuevamente repito por tercera vez, convertir al indio, como nos llamaban, en católicos, ¿correcto? Y esto se daba porque los indios estaban dispersos, pero cuando estaban dispersos estaban en reductos, ¿cierto? Los adoctrinaban. En lugares alejados como la selva, ¿no? Estaban los jesuitas en la región de Maynas, ¿no? En Loreto, y los franciscanos en la selva central. O sea, los jesuitas y los franciscanos evangelizaron en la selva, es decir, en las comunidades amazónicas, ¿correcto? Ya, eso no hay que olvidarnos. Los jesuitas, nada menos que en Maynas, y en la selva central, ¿no? Chanchamayo, Zapamba, nada menos que los franciscanos. Las órdenes religiosas fueron las organizaciones católicas que vinieron al Perú. ¿Y quiénes fueron los que primero vinieron? Fue la orden religiosa Santo Domingo, los dominicos. Así fueron llamados los dominicos. Luego, los franciscanos, que se encontraban en la selva central. Los mercedarios, los agustinos. Pero miren, los más considerados peligrosos eran los jesuitas, ¿no? Que eran nada menos que de la Compañía de Jesús, pero eran los jesuitas. Y los jesuitas se encargaban de introducir nada menos que la fe católica. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes se fundían la fe católica? Nada menos que a los colegios de caciques. Pero en realidad lo que ellos no hablaban, difundían eran las ideas ilustradas, las ideas renovadoras. Por eso luego los jesuitas van a ser expulsados del Perú por la difusión de las ideas ilustradas. Es que los jesuitas estaban a cargo, chicos, ¿de qué? De las escuelas de los caciques, donde se había educado un tal Juan Santos Atahualpa y un tal José Gabriel Condorcanqui, que eran nobles indígenas. Oye, ¿y cómo impusieron la religión católica? Una, Dios fue a través del Santo Oficio.
Es decir, reactivaron el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Quién lo introdujo nuevamente? El virrey Francisco de Toledo. ¿Se acuerdan? El Solón colonial de él. ¿Y de qué se encargaba este Tribunal de Santo Oficio? Se encargaba de vigilar el mantenimiento de la pureza de la doctrina cristiana. Es decir, que se difunda de manera correcta la fe católica, la fe cristiana. Y perseguía, castigaba, torturaba y ejecutaba a los herejes, a esos falsos profetas, aquellos que hablaban en nombre de Dios, según sus intereses. Y los protestantes, miren, los luteranos, los calvinistas, ¿no? Si por ahora llegaban también acá. Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición era pues una institución que se encargaba de ubicar a que todo que sea pues una blasfemia, una injuria contra la Iglesia Católica. Es decir, perseguía, chicos, a los que aún mantenían la religión andina, ¿no? Y estos chicos, ¿saben cómo se llama? Ya, vamos a hacerla callar. Se llama extirpación, miren, extirpación de idolatrías. Miren, aquí hay una pregunta. La extirpación de idolatrías. ¿Correcto? La Iglesia Católica estaba en la obligación de arrancarnos la religión andina, ¿no? Es decir, arrancar la religión andina, ¿no? Que creamos en nuestros dioses, ¿no? El Inti, la Calla, la Pachamama, ¿cierto? Arrancar la religión andina. ¿Y cómo tenía que arrancar nada menos que esta religión andina? Pues se llama extirpación. Que vamos a hacer a los idólatras. Fue el primer recurso de los misioneros para demostrar a los indios la falsedad de sus dioses y sus creencias. Es decir, a través de ello nos van a desarraigar, nos van a quitar que el andino estaba equivocado con sus dioses. ¿Ya? Se procedió a la destrucción de los objetos de la idolatría y se persiguió quienes conservaban y predicaban la religión de sus antecesores. ¿Ya? Entonces, la extirpación era nada menos que arrancar a los dioses andinos, ¿no? Destruir, ¿ya? Destruir los objetos y lugares, las huacas, por ejemplo, la pacarina, el lugar sagrado, los objetos y lugares de idolatría. Es decir, que seguían, ¿no? Es decir, que se conserva la religión de los antecesores, ¿no? De los antepasados, ¿no? La religión de los o de nuestros antecesores. Así que los lugares donde aún se veneraban a los dioses del mundo andino, a Huiracocha, la Pachamama, Mazara, la Quilla, Iyapu, ¿cierto? De los Amarus, en esos lugares, ¿qué hicieron los españoles? Se encargaron de destruir. Y en ese lugar se encargaron de construir iglesias. Y decir, oye, eso de tú predicas es falso. Ahí debe estar nada menos que una iglesia. Y así empezaron a evangelizar nada menos que estos españoles. Sin embargo, muchas veces lo que se consiguió fue que los sacerdotes y los cultos indígenas se refugiaran en la clandestinidad, de manera oculta. Y por eso se incrementaron la extirpación de idolatrías. Pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, ¿cómo se impuso la fe católica? Uno, a través de las órdenes religiosas, de la Santa Inquisición y de la primera forma
que es nada menos que el primer recurso fue la extirpación de idolatrías. Acá tenemos a los santos, ¿no? ¿No? Acá están los santos, ¿no? Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, San Juan Macías, ¿correcto? Y miren, de toda la tributación habían dos tributos para la iglesia. La iglesia también se tributaban varios. ¿Cuáles eran esos tributos? El diezmo, que hasta el día de hoy se mantiene el diezmo, pero antes en la colonia tenía otro significado. Hoy en día, ¿no? Para las iglesias, para otras iglesias, ¿no? Escuche bien, tanto el diezmo y la primicia, el diezmo era otorgar el 10%, en ambos casos, otorgar, ¿no? El 10%, como se dice, de la producción, ¿correcto? Entre el 10% de la producción, vamos a ver acá, ¿no? Y el diezmo era entregar el 10%, miren chicos, de la producción agrícola. Ese producías 100 sacos de papa, 10 le dabas a la iglesia. Y el 10% de la producción ganadera. Tenía 100 cuis, 10 le dabas a la iglesia. La iglesia también se beneficiaba del tributo en ese entonces. Un tema sencillo. Preguntas. La primera orden religiosa, los dominicos. Mira acá atrás, ve. Santo Domingo, los dominicos. ¿Correcto? Muy bien. Primer arzobispo de la iglesia peruana, donde está nada menos que Fray San Jerónimo de Loaiza. Segundo es Toribio de Mogrovejo. En las zonas rurales, al adoctrinamiento de los indios a cargo de los frailes se le llamaba reducciones, pues, los reductos. Ahí tenemos hecho impuesto religioso que se grababa la 10ª parte a el diezmo de la producción agraria. ¿Cómo se llama? Diezmo, pues el diezmo, el 10. Si sería ganadera, sería primicia. Institución religiosa creada por el virrey Toledo para vigilar la pureza contra los herejes. Tribunal de la Inquisición. Orden religiosa más poderosa que llegó al Perú y una intensa acción educativa colonial. ¿Quiénes? Los jesuitas, la Compañía de Jesús. Considerado el primer santo, San Martín de Porras. Miren, proceso de destrucción violenta de las religiones andinas para imponer el catolicismo. Las primeras acciones, ¿cómo se llama? Extirpación de idolatrías. Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, perteneció a la orden terciaria, nada menos que dominica, de los primeros que vino dominica. Las misiones que se establecieron en las regiones ribereñas a ríos Marañón y Amazonas pertenecían a la orden de los jesuitas, en Maynas. ¿Ve? Tema sencillo. Nos vemos el día de la asesoría, chicos. Ya, chao, chao.